Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:32 minutos, 6:32 en las Islas Canarias. ¿Les parece que hemos dado muchas noticias de lo de Aldama, etcétera, 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 en el primer bloque informativo? Bueno, es que cada vez son más las noticias que aparecen sobre la trama Koldo Ábalos Sánchez, las distintas subtramas, que ya vemos que hay mascarillas, PCRs, hidrocarburos, inmobiliarias, y las distintas concreciones. Se vendía mascarillas a esta comunidad autónoma, a la otra, a varios ministerios. Bueno, es que todo es una especie de macronoticia de la que resulta dificilísimo zafarse. También la prensa extranjera se hace eco de lo que está pasando en España. La prensa extranjera se hace eco de los escándalos de corrupción que rodean al gobierno español, destacando que la derecha exige la dimisión de Pedro Sánchez por sospechas de corrupción. Así lo titula el periódico francés Le Figaro en uno de sus artículos sobre las presuntas tramas vinculadas al presidente del gobierno. En el texto, Le Figaro resalta las declaraciones de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien ha pedido la renuncia de Sánchez. Además, el artículo señala que estas declaraciones se produjeron tras la difusión en la prensa española de un informe de la Guardia Civil que vincula al exministro de Transportes José Luis Ábalos con un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Bueno, recordarán ustedes cómo el Congreso entero todos los socios directos de Sánchez en el Congreso se pusieron en pie para aplaudir a Ábalos cuando empezaron a salir los primeros datos. Recordarán ustedes cómo hubo periodistas que firmaron manifiesto contra el fango y la corrupción. Hubo periodistas señalando a los medios que sacaban los primeros datos sobre la trama. ¿Se acuerdan ustedes de Óscar Puente llamando Diojete? ¡Ay, qué elegante! A The Objective. ¿Sí? Pues fíjate tú que The Objective pues estaba sacando noticias sobre una trama de corrupción cierta. Y toda la izquierda hizo piña en torno a Ábalos. Y todos los apesebraos del periodismo salieron ahí a tratar de criminalizar y ningunear y ridiculizar a los que estaban publicando las noticias de corrupción. ¿Cómo pasa el tiempo? Resulta que ahora, pues, ya hemos dejado muy atrás la fase donde Ábalos fue defenestrado para utilizarle como cortafuegos. Ya ni siquiera eso puede hacer Ábalos, porque la trama es tan inmensa. La trama abarca tantos ministerios y tantas administraciones gobernadas por el Partido Socialista que ya es imposible creerse que Ábalos fuera jefe de nada. Era imposible en un principio creerse que lo fuera Koldo, es imposible ahora creerse que lo fuera Ábalos. La trama abarcaba venta de mascarillas, venta de PCRs, obra pública, fraude a Hacienda con el IVA de los hidrocarburos. Tenemos al menos 3 ministerios que compraron las mascarillas de la trama, 2 comunidades autónomas regidas por el PSOE. En el informe de la UCO aparece una tercera comunidad autónoma que también mantuvo contactos con la trama. Estamos viendo que aquí había comisionistas, por ejemplo Aldama, que se paseaban como Pedro por su casa por distintos ministerios, casi parecían un elemento más del mobiliario. E incluso, según informaciones que han salido este fin de semana en algún medio, informaciones basadas en declaraciones de uno de los contactos de Aldama, pues parece que Aldama también se paseaba por Moncloa, como Pedro por su casa. De hecho, Begoña Gómez tuvo con él 7 reuniones de negocios, según informó Voz Populi el otro día. Es normal que, por tanto, empiece el foco a ponerse de una vez principalmente en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era el uno, según se referían a él en las conversaciones los miembros de la trama. Por cierto, en la trama, en las conversaciones de los miembros de la trama se menciona a el uno, no a Pedro Sánchez. Pero gracias a Óscar Puente, ese ministro con logorrea, pues ya sabemos que el uno
era Pedro Sánchez. Salió el otro día a hacer unas peculiarísimas declaraciones que yo me supongo que las acusaciones populares agradecerán mucho. Gracias, don Óscar Puente, por aclarar de forma tan explícita quién demonios era el uno. Bueno, y es normal que todo esto pues vaya saltando al exterior de España. Ya hace un par de semanas The Economist y The Times pues señalaban cómo Sánchez está destruyendo poco a poco la democracia española, aferrándose al poder, aunque lo ponían más en relación con todas sus negociaciones con el separatismo catalán y con el entorno de ETA. Pero ya en su día saltó a las portadas de los medios todo el escándalo de corrupción de la mujer de Sánchez, y ayer pues se hacían eco Le Figaro, se hacía eco también Visegrad 24, que es una de las cuentas de Twitter más seguidas sobre actualidad política europea, y a Sánchez pues se le está empezando a poner cara de apestado internacional. Se la había ganado a pulso con sus posicionamientos geoestratégicos, pero ya con lo de la catarata de datos de las tramas de corrupción, pues es el remate del tomate. Sánchez es un señor que, si tenía algún tipo de pretensión a futuro de colocarse en algún puesto digno, pues se puede ir despidiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace alguien que no se puede colocar en un puesto digno? Pues intentar buscar, aunque sea un puestecillo indigno. Y es en eso en lo que está Sánchez. Teniendo delante de él toda esa panoplia de casos de corrupción, en lugar de salir a dar explicaciones exhaustivas, someterse a una rueda de prensa de 2 o 3 horas, como por cierto hizo el otro día ese tío al que tanto desprecian, Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, someterse a una rueda de prensa en Bruselas de todos los medios, críticos y no críticos. Sánchez es incapaz de hacer eso. Quizá es que no es tan demócrata como Viktor Orbán. Y en lugar de someterse a ruedas de prensa donde puedan hablar libremente los medios críticos, no solo sus apesebrados, pues Sánchez, ¿qué se dedica? Pues a emular a Macron y a salir el otro día a hacer declaraciones contra Israel, pidiendo embargos de armas a Israel. Israel, Franco... Ya Sánchez está utilizando todos los comodines habituales. Es una cosa espectacular. Muy acorralado se tiene que ver para poner en marcha todos los comodines a la vez. Yo le sugeriría usar el comodín del 50%. Que coja una moneda, la tire al aire y si sale cara, a la calle, que dimita. Si sale cruz, a la cárcel. Y que elija. Hoy comparece ante el juez que instruye el caso Koldo el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, también conocido como Lenin y considerado el número 3 del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, han sido citados como testigos las responsables del informe de la autoría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana relacionado con los expedientes que están siendo investigados. Estas citaciones fueron emitidas en varios autos del Juzgado Central de Instrucción número 2 en respuesta a las últimas solicitudes presentadas por las acusaciones. La investigación gira en torno a presuntas comisiones ilícitas vinculadas a adjudicaciones para la compra de mascarillas durante la pandemia. Bueno, pues declara el número 3 de Marlaska no como investigado, sino como testigo. Aunque su nombre ha aparecido ya en distintas informaciones, léanse la noticia de María Jamardo hoy en El Debate, pues en fin, quizá en circunstancias que tal vez aconsejarán que declarara asistido de abogado. Y declaran también pues algunas de las personas que participaron en ese informe sobre Ábalos, pues que ha desatado sobre el exministro de Transportes todas las iras del cielo. La verdad es que la situación resulta curiosa, porque Óscar Puente encarga un informe de auditoría sobre Ábalos
en el que, bueno, solo le faltaba poner en portada una foto de Ábalos con un pijama, con un traje de rayas de presidiario. Ábalos, pues lógicamente parece que el informe no le gustó mucho. A quien sí le gustó es al juez, dado que se hacían una serie de afirmaciones que podrían estar sugiriendo que Ábalos cometió una serie de delitos. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de aquel detalle de cómo un contrato millonario a la trama pasa en 20 minutos a tener el doble de importe? Bueno, pues el juez dijo, oiga, a ver, mándenme copia de ese informe de auditoría y díganme exactamente qué funcionarios han participado en su elaboración para llamarles como testigos. Y hoy declaran también esos funcionarios, que tendrán que explicar por qué se hacen esas imputaciones a Ábalos y ratificar ante el juez determinados extremos relativos a esas imputaciones. La verdad es que resulta curioso lo de Óscar Puente, ¿no? Porque encarga este informe de auditoría contra Ábalos, que destapó la caja de Pandora, y anteayer coge y corrobora delante de los medios, así poniendo cara de no haber roto un plato, que el uno es Pedro Sánchez. ¿Le está haciendo la cama a Óscar Puente a Pedro Sánchez? Oye, ¿y si está Óscar Puente intentando postularse para suceder a Pedro Sánchez cuando el partido colapse? Perdón, cuando el gobierno colapse. Emiliano, que te está haciendo la cama a Óscar Puente. Reacciona. Hoy viene, no recuerdo si es en el Debate o en The Objective, un mapa de las federaciones socialistas que en estos momentos están en guerra o medio en guerra contra Sánchez, y que empiezan a ser casi todas a 40 y pocos días del Congreso Federal del Partido Socialista. Hoy preguntamos a los oyentes, si en nuestra libre encuesta, si creen que Sánchez se va a comer el turrón en Moncloa. Yo tengo la sensación de que cada vez lo tiene más complicado. ¿Que su intención es hacerlo? Por supuesto. Ahora, se están poniendo las cosas enormemente complicadas, y se están poniendo enormemente complicadas porque los datos que están saliendo apuntan a la comisión de toda una serie de delitos por parte del presidente del gobierno. Recuerden ustedes que entre las cosas que han salido en estos últimos 3 días está, por ejemplo, pues esas declaraciones de uno de los, en fin, propios de Aldama, llamémoslo así, pues hablando de las bolsas de basura cargadas de dinero que entraban en la sede socialista, hablando de cómo Aldama se paseaba como Pedro por su casa, por Moncloa, hablando de los lingotes de oro que Delcy habría entregado a Aldama, hablando del dinero que se podría haber repartido entre distintas personas de lo recibido por la dictadura venezolana sanguinolenta, y hablando de que todo eso lo conocía Sánchez. Si eso es así, evidentemente Sánchez habría cometido varios delitos tipificados en el Código Penal, con lo cual se le está empezando a poner también a él cara de imputable y quizá próximamente imputado. Y les recuerdo que hablamos solo de alguna de las derivadas. Es que en estos momentos, mires donde mires, hay una flecha de la corrupción cuya punta apunta a Sánchez. La mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez, Canarias, Baleares, Transportes, Industria, Sanidad, Interior, Asuntos Exteriores. Oiga, es que todo está apuntando a Sánchez. No sé si han visto ustedes la película Guateque, esa escena memorable donde está un actor hindú haciendo de cipayo allí por las montañas del vaya usted a saber, y entonces le empiezan a disparar todos y el tío sigue tocando la trompeta contra todo pronóstico después de recibir 240 tiros, ¿no? Bueno, pues Sánchez está empezando a parecer un poquito al hindú ese. Es que no hacen más que lloverle flechazos de la corrupción, y Sánchez continúa intentando trasladar la sensación de que él sigue. Lo que pasa es que ya nadie le cree.
El 65% de los españoles cree que Pedro Sánchez favorece a los presos de ETA con el fin de mantenerse en el poder gracias al apoyo de Bildu, según una encuesta realizada por Amalgama Métrica para Voz Populi. Los datos recogidos entre el 8 y el 11 de octubre, justo tras estallar la polémica, revelan que solo el 24,3% de los encuestados rechaza esta idea, mientras que el 11,1% se muestra indeciso o prefiere no contestar. El desglose por afinidad política muestra claras diferencias. Casi la totalidad de los votantes del Partido Popular, el 98,6%, considera que existe una conexión entre la reforma legislativa impulsada por Sánchez y sus acuerdos con EH Bildu, una percepción que también es mayoritaria entre los simpatizantes de Vox con un 97,3%. En cambio, entre los votantes de izquierdas, el apoyo a esta tesis es considerablemente menor. Solo el 32,2% de los votantes del PSOE comparte esta visión, mientras que el 57,6% la rechaza. En el caso de Sumar, las cifras son similares, un 32% respalda la conexión, mientras que el 56% la descarta. Fíjense ustedes en la noticia. La podemos presentar de una manera pues un poco menos desfavorable para Sánchez. Solo un 32% de los votantes socialistas piensa que Sánchez beneficia a ETA para aprovecharse de los votos de Bildu. Pero, oiga, es que hablamos de los votantes del Partido Socialista. 1 de cada 3 votantes del Partido Socialista piensan que Sánchez está beneficiando a ETA conscientemente para aprovecharse de los votos de Bildu. Para los que luego dicen que los votantes socialistas, que les da todo igual, no es verdad. Hay votantes que sí, hay votantes que no. 56% de los votantes del Partido Socialista no creen que Sánchez esté beneficiando a ETA para aprovecharse de los votos de Bildu. Pero un tercio sí. Y en conjunto, de todos los españoles, resulta que 2 de cada 3 piensan que Sánchez beneficia a ETA porque necesita los votos de Bildu, y solo 1 de cada 4, un 24%, considera que no es así. Es decir, solo 1 de cada 4 españoles, en fin, es tan hooligan como para negar que Sánchez, por ejemplo, escarcela a etarras simplemente porque Bildu se lo exige. 2 de cada 3, 60 y pico % de los españoles, más un 11% que no está seguro. Eso quiere decir que hay 3 de cada 4 españoles que no creen en la bondad de Pedro Sánchez a la hora de escarcelar etarras, que creen que se los escarcela como pago a cambio de votos. Bueno, como les decía, Sánchez puede tratar de resistir. El problema es cuando la gente ya te empieza a volver la espalda. Y a mí me gustan mucho las redes sociales, yo participo mucho y sigo en las redes sociales algunas personas que son netamente de izquierda. Son desde siempre de izquierda. Y me ha llamado mucho la atención en estas últimas semanas como algunas de esas personas no han salido a defender a Pedro Sánchez. Y me ha llamado mucho la atención como algunas de esas personas han salido incluso a manifestar su escándalo con lo que estamos sabiendo de las tramas de corrupción. Los votantes, ni los del PSOE, ni los del PP, ni los de Vox, no se mueven a toque de corneta. Cada votante es un mundo y hay votantes que tienen la línea roja más para acá, la línea roja más para allá. Y hay muchísima gente que hoy vota a la derecha o a la izquierda y que antes votaba lo contrario. La gente cambia de opinión en temas políticos. Esto no es como el fútbol, donde, por ejemplo, yo nazco del Atleti de Madrid, soy del Atleti de Madrid hasta que me muero. No. Aquí en la política la gente cambia de opinión. Y sobre todo la gente deja de confiar en otra gente. Tú puedes tener tus ideas políticas, pero ya llegado a un nivel de tomadura de pelo dices... Pues chicos, yo es que no quiero que gobierne la derecha, pero es que os estáis pasando a 3 pueblos. Bueno, pues esa sensación es cada vez más generalizada. Bueno, Vox lleva tiempo con la batalla judicial contra Sánchez y parece que el PP se incorpora también a la misma, lo cual, bueno, pues es buena noticia.
El Partido Popular ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el PSOE debido a los casos de presunta corrupción que rodean al gobierno. Así lo ha confirmado la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa. El Partido Popular va a presentar una querella en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Nos vamos a querellar para que se investigue hasta el final un escándalo sin precedentes. Todo esto puede ser solo la punta del iceberg de un escándalo mayor. Gamarra también ha exigido la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de estar en el centro de lo que ha denominado el PP como trama Sánchez. Durante su intervención, la dirigente popular ha destacado varios casos judiciales y escándalos como el caso Begoña, el caso Hidrocarburos y el caso hermano de Sánchez. Según Gamarra, el presidente del gobierno es el único nexo entre estos casos de corrupción. Él es el auténtico nexo de unión de todas las investigaciones de corrupción abiertas. Las que afectan a su gobierno, las que afectan a su partido y las que afectan a su entorno más cercano. España merece un gobierno limpio, un presidente del gobierno que no mienta y políticos honestos que sirvan a los ciudadanos y que no estén en el poder para servirse a ellos mismos. Asimismo, la secretaria general del PP ha acusado a Sánchez de haber mentido en relación con el del Seagate, el polémico aterrizaje en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para reunirse con el entonces ministro José Luis Ábalos, pese a tener prohibida la entrada en la Unión Europea. Bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, o si la dicha llega, las dos versiones existen por ahí. Me alegra que el PP se sume a la ofensiva judicial contra el PSOE. Vamos, va muchísimos meses tarde, pero bien está. Ahora bien, para que yo me crea esto, señores del PP, lo siento, pero tengo que hacerles una petición. Porque a mí esto de sumarse a lo que otros, por ejemplo Vox, por ejemplo Hazte Oír, Manos Limpias, llevan haciendo desde hace mucho tiempo, pues hombre, me parece de justicia. Pero para convencerme de su sinceridad, ¿me podrían informar de cuándo van a llamar a Begoña Gómez a declarar a la comisión en el Senado? Pregunto. Porque si no lo van a hacer, entonces tendré que concluir que sigue sin ser su estilo, que es la razón que dio Feijóo para no llamar a declarar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado. Y si sigue sin ser su estilo, pues entonces esto de presentar ahora una querella contra el PSOE, pues no sería otra cosa que postureo. Yo quiero creer en su sinceridad, por tanto, ¿me podrían informar de cuándo van a llamar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado? Y de paso al propio Pedro Sánchez, claro, para que expliquen pues algo cada vez con más entidad, que son todas esas tramas de corrupción que rodean a Sánchez. Y ojo a esta última noticia. La policía de Estados Unidos frustra un nuevo intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. El candidato republicano volvió a ser blanco de un intento de atentado, esta vez durante un mitin en Coachella Valley, California. Según informó el sheriff del condado Chad Bianco, el ataque fue evitado el pasado sábado cuando los agentes detuvieron a un hombre armado que portaba varias armas. De acuerdo con el medio The Post, el sospechoso llevaba consigo una escopeta cargada, una pistola y un cargador de alta capacidad. Además, intentó ingresar al evento utilizando pases falsificados, aunque estos eran lo suficientemente diferentes para alertar a los agentes, según detalló el sheriff Bianco. El detenido, que pagó una fianza de $5.000, se encuentra actualmente en libertad. Deberá comparecer ante un tribunal el 2 de enero para enfrentar cargos por posesión de una arma de fuego cargada y posesión de un cargador de alta capacidad. Bueno, en teoría es un nuevo y tercer intento de asesinato contra Trump. Pero ¿por qué digo lo de en teoría? Pues porque, bueno, el episodio tal como se produce, por los datos que tenemos ahora, es que todo esto es de hace escasas horas. El episodio es que la policía local intercepta a un sujeto que va conduciendo un coche, entonces muestra un pase de prensa
falsificado, pero tan burdamente falsificado que se ve enseguida que es un pase de prensa falsificado. La registraron en el coche, llevaba un arma con un cargador de alta capacidad que estaba preparada para disparar. Todo esto a 1,5 kilómetros del lugar donde Trump iba a celebrar el mitin, que es donde se habían instalado controles de seguridad. Entonces, bueno, yo por el momento digamos que pongo la noticia como posible tercer intento de asesinato contra Trump. No ha corrido en principio su vida a ningún peligro en ningún momento, y bueno, a la espera de más datos, pues prefiero poner las cosas en cuarentena. Puede ser que efectivamente se haya evitado un tercer intento de asesinato contra Trump, o puede ser algo más inocuo. Deduzco que si el juez le ha dejado en libertad con fianza de $5.000, pues será que tampoco ha visto las cosas excesivamente claras, y de hecho bueno, pues ha pagado los $5.000, se le han puesto en libertad y solo se le ha acusado de posesión de un arma de fuego ilegal. En principio todavía no se le ha acusado de intentar asesinar a Donald Trump, y de hecho, dado que le detuvieron lejos del mitin, pues resulta difícil que vayan a poder acusarle de eso, a no ser que se encuentren mensajes amenazantes en sus redes o algún tipo de papel en su casa diciendo pues voy a asesinar al canalla de Trump, ¿no? Lo dicho, no sé exactamente si el episodio es efectivamente un tercer intento de asesinato contra Trump o no. Todos los medios lo están presentando así, pero yo los detalles que veo pues me parecen excesivamente escasos. Sí que me gustaría un par de apuntes rápidos sobre la campaña electoral. Más o menos empieza a cundir la sensación de que la victoria de Trump resulta inevitable. Kamala Harris se va hundiendo en las encuestas, en las apuestas, en los pronósticos, sigue manteniendo una ventaja en voto popular sobre Trump, pero ya solo de 1,4 puntos. A estas alturas de la campaña, Hillary Clinton tenía en las encuestas 4 y pico de ventaja sobre Trump, y Biden tenía hasta 9, o sea, una cosa brutal. Kamala Harris muchísimo menos, y todos los pronósticos dicen que Trump se va a ir por encima de los 300 compromisarios electorales, dejando a Kamala Harris en los 230. En 6 de los 7 estados clave que van a decidir la votación, las encuestas dan vencedor a Trump. Y lo peor es la tendencia, lo peor para Harris, porque cada día va cayendo 1 décima, 2 décimas, hay algún día que se mantiene, y Trump va subiendo. Y Trump ha empezado a hacer algo muy curioso, que es que está dando mítines en sitios donde no tiene ninguna posibilidad de llevarse los compromisarios electorales. Por ejemplo, California o Nueva York, que están los analistas americanos pues un tanto sorprendidos. Dicen, ¿para qué pierde tiempo dando mítines en California si en California el Partido Demócrata le saca 20 y tantos puntos y ha ganado siempre últimamente? ¿Para qué va allí perder el tiempo? Porque no va a poder sacar los compromisarios electorales de California, ni los de Nueva York. ¿Qué hace? Pues muy sencillo. Lo que está haciendo Trump, leí el otro día un análisis muy juicioso, pues es que ya da por sentado que va a ganar la presidencia, y entonces está yendo a estados donde hay carreras muy reñidas entre congresistas, candidatos al Congreso, demócratas y republicanos, para apoyar a sus candidatos republicanos. Ya no se conforma con la presidencia, quiere asegurarse el control del Congreso. Con lo cual, pues me da la sensación de que, como los demócratas, la campaña de Trump también da ya por sentado que el próximo presidente es Trump. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Muy buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es contamos la última hora de ese tercer intento que se ha producido en Coachella, California, contra el candidato republicano a presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un hombre ha sido arrestado llamado Bev Miller, un varón de Las Vegas de 49 años, cuando salía de ese mitin en Coachella. Contamos la última hora ahora mismo
en Gaceta.es. Por otro lado, hoy precisamente este lunes se cumplen 5 años de la sentencia del golpe separatista, esa sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros 3 exconsejeros por sedición y malversación. 5 años después tenemos indultos, fin del delito de sedición y una amnistía a cambio de que Sánchez siga en la Moncloa. Hoy hablamos también de ello en nuestra web. Y por otro lado, en el ámbito internacional, Biden ha señalado ahora que está dispuesto a abrir negociaciones para la reducción del arsenal nuclear con China, Rusia y Corea del Norte. Y en Alemania, nos cuenta Carlos Esteban, la situación económica no es la mejor posible. De hecho, nos dice que está bordeando la depresión económica y que se arriesga a dejar de ser la locomotora europea. Como siempre, les recomiendo las columnas de opinión que este lunes están firmadas por Jorge Buxadé, Iván Vélez y Jesús Lainz. Muchas más cosas en Gaceta.es. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz lunes para todos. Gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.